Y ahora sí está empezando ya. Bueno, esta es la clase introductoria del curso. Vamos a iniciar a ver aspectos de teoría de sistemas, ¿cierto? Y de evaluación. ¿Cuál es la necesidad, ¿cierto?, de poder evaluar estos sistemas. Y un poco conversar e ir integrando aspectos teóricos de la carrera enfocados en la evaluación y el diseño de sistemas sustentables. ¿Mm? Para un profesor universitario como yo, que esa sociedad que en Argentina paga los estudios de los agrónomos, luego nos diga, eso que vos estudiaste, eso que yo te pagué, por favor, hacelo 1000 metros del pueblo, porque no soportamos la manera en que ustedes tienen de resolver los problemas agronómicos. Eso es un llamado de atención. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuáles son las causas? Y acá empieza el kit de la cuestión. ¿Esto es todo consecuencias de aplicar mal un buen modelo o es un problema de un modelo equivocado? Esta es la gran discusión. Nadie duda de que hay problemas. La solución viene si uno resuelve la causa. Y la causa hay que entenderla. ¿Es un problema de aplicación? Se aplica mal. El paquete era bueno, los investigadores nos formamos bien, las universidades investigan bien, las estaciones experimentales lo hacen bien. Entregamos esa tecnología excelente al agricultor y él la aplica mal. ¿Es eso? ¿Ese es el problema de los extensionistas, los productores? ¿O es que el modelo que nosotros entregamos es deficiente? Está armado con una estructura mental que ya no es adecuada a la problemática. Bueno, no sé si se vio bien o se escuchó, espero, se entendió lo que estaba diciendo el profesor Sarandón, ¿cierto? De que no podemos negar en la actualidad, ¿cierto?, que existen consecuencias negativas, ¿cierto? Que hay problemas agronómicos, ¿ya? O sea, tenemos problemas agronómicos, ¿ya? La producción agropecuaria implica ciertos problemas. No es fácil llegar y producir, ¿cierto? Pero si nosotros como agrónomos estamos enfocados en buscar soluciones, ¿cierto?, a estos problemas agronómicos, bueno, estas soluciones a los problemas agronómicos no tienen por qué traer graves consecuencias a la sociedad, a la medio ambiente, ¿cierto? O peor aún, a los servicios ecosistémicos de los cuales depende la productividad de cualquier agroecosistema, ¿ya? Entonces, ya está apareciendo una presión de la sociedad, ¿cierto?, en cambiar o limitar o controlar o al menos entender cuáles son los impactos o las consecuencias de estas soluciones agronómicas actuales, debido a que se conocen también muchas de sus consecuencias negativas. Entonces, esa sociedad que cada vez solicita productos más sanos, que cada vez solicita mayor normativa en la aplicación, que cada vez
exige, ¿cierto?, mayor trazabilidad en el origen de lo que está consumiendo, es un llamado de atención urgente, de alguna forma, al, a buscar, a enfocarse, ¿cierto?, en soluciones a esos problemas agronómicos que sean medioambientalmente más amigables. El llamado de atención nos llama, ¿cierto? A nosotros nos desafía, ¿cierto? Como ingenieros agrónomos del nuevo milenio, ¿cierto? Como ingenieros agrónomos post-COVID, ¿ya? Tenemos que entender que hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que podemos dejar de consumir ya en el caso de una recesión económica que se nos viene, ¿cierto? Podemos ser austeros en un montón de cosas, ¿cierto? Hemos visto ahora en tiempos de cuarentena cómo hemos sido austeros en viajes, en muchos servicios, ¿cierto? Pero no en la alimentación. ¿Ya? La alimentación sigue siendo eh, una actividad humana imprescindible. En recesión económica va a continuar esa necesidad humana de consumir alimentos. Entonces, imagínense la importancia que va a tener hoy en día la producción y además producción sana de alimentos. Además, este problema de la COVID nos trajo, nos evidenció la problemática de la zoonosis, ¿cierto? La problemática de manejar sistemas de producción de alimentos en base a carnes, ¿cierto? Sistemas de crianza de animales que permiten o de alguna forma generan las mejores condiciones para el desarrollo de estas cepas zoonóticas eh, que están causando graves consecuencias, costos a la sociedad en general, ¿cierto? Es evidente, demasiado evidente, el impacto de la mala agricultura en el mundo. ¿Ya? Actualmente no existe actividad humana que genere un mayor impacto a los ecosistemas mundiales más que la agricultura. ¿Ya? Todos los sistemas agropecuarios, principalmente los pecuarios, son los principales, cuantitativamente hablando, los principales agentes de disturbio. ¿Mm? Entonces, esta necesidad, este desafío de producir alimentos cada vez más sanos, choca con esta necesidad que nos exige hoy la sociedad de sostener, ¿cierto?, un medio ambiente sano eh, en función del bienestar de las personas, ¿cierto? Hoy en día, como les explicaba, cómo se evidenció a través de esta emergencia sanitaria, la necesidad de vivir en un medio ambiente sano, saludable, ¿cierto? La necesidad de tener una biodiversidad eh, saludable también, un manejo, ¿cierto?, de la biodiversidad que implique menos riesgos. Tenemos que ajustarnos, ¿cierto? Los ingenieros agrónomos del futuro
estamos llamados y obligados, ¿cierto?, a cambiar la forma, ¿cierto?, de manejar los agroecosistemas, ¿cierto? Y tenemos que salir del paradigma de la deformación académica, de la visión de alguna forma cartesiana, bueno, vamos a ver eso, para enfocarnos, ¿cierto?, en sistemas productivos que estén vinculados a esta necesidad global de cambiar las sociedades, buscando ciertos sistemas económicos eficientes, sistemas de información a nivel mundial. Imagínense cómo se viene la agromática, por así decirlo, ¿no? O lo que le llaman el smart agro. Un montón de robots, ya se están midiendo muchos robots como una alternativa económicamente viable al glifosato. O sea, no hay control de plagas, o sea, de malezas ahora que no sea... los robots la están reventando en esa tecnología. Ya el glifosato va a pasar a otros lados, ¿cierto? Estamos hablando de que ahora la tecnología, ¿cierto? Los GPS, el Internet a nivel global, 5G, todo nos va a permitir poder disminuir, ¿cierto?, el uso de venenos y mantener productos sanos ahora a través de robots. Eso no está para nada lejos de la realidad o en un futuro muy lejano, ya estamos en eso. ¿Ya? Y no digo que esté bien o que esté mal, simplemente digo que va a haber que adaptarse, ¿cierto? Es lo que pide la sociedad ahora, vamos a tener que ajustar los sistemas productivos a las nuevas necesidades. Y vamos a tener que saber cómo evaluar estas cosas que exige la sociedad ahora en adelante, ¿cierto? Tenemos que hablar de aspectos que son muy ambiguos, pero que necesitamos cuantificarlos. Y esa es la importancia de poder observar con visión de sistema, ¿cierto? No nos sirve decir sustentable, ¿cierto? Nos sirve decir eh, cuántos kilogramos, ¿cierto?, de tal producto se está utilizando menos de un año a otro, ¿cierto? Y cuánto se espera reducir su utilización de aquí a 3 a 5 años. Ya ese tipo de cuantificación es lo que tenemos que, que comprender y practicar en busca de este medio ambiente sano, ¿cierto? Necesitamos ir hacia allá. Bueno, como les decía, en la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? Tenemos dos grandes corrientes, ¿cierto? Que tienen su mismo origen, de alguna forma ya los filósofos entendían, ¿cierto? De que el funcionamiento, ¿cierto?, de la naturaleza era algo complejo e integrado, ¿cierto?, por varias partes, partes que se interrelacionan entre sí para generar alguna respuesta, ¿cierto? Ya Aristóteles entendía que el cuerpo era más que la suma de sus partes, ¿cierto? Había algo que hacía que eso interactuara más allá, ¿no? Que hubiera como una sinergia. Luego, en el siglo XVII, ¿cierto?, Descartes, Galileo, empiezan a indicar que el todo tiene propiedades que no se podrían entender si no se reducen a sus partes y procesos elementales, ¿cierto? La ciencia clásica cartesiana, o sea, nosotros podemos desarmar un todo en sus partes y si logras comprender y entender a cabalidad, ¿cierto?, a exactitud, cada una de sus partes, solo comprendiendo cada una de sus partes y ensamblando, llegarías a comprender el conocimiento del todo, ¿cierto? Eso nos dice Descartes, ¿ya?
Estudiemos todas las partecitas chiquititas, chiquititas, chiquititas por todos lados, y si entendemos todas las partes chiquititas, por ende, vamos a terminar comprendiendo el todo. Ya esa es la ciencia cartesiana. Esa es de alguna forma la formación académica que hemos tenido, ¿cierto? Ustedes estudian física por acá, química por acá, matemática por acá, biología por acá, y en algún momento tienen que eh, diseñar un sistema de riego, ¿cierto? Y eso va a implicar todo eso, ¿cierto? Absolutamente todo eso que estamos viendo, ¿cierto? Van a tener que hacer cálculos de matemática, que van a crecer ahí algas, que van a haber o no cierta precipitación de algunos elementos si el pH supera tal cosa, ¿cierto? Y vamos a tener física en cada reducción de fuerza o codo o curva que le hagamos al sistema de riego. Entonces vamos a estar metiendo todo eso, ¿cierto? Sin saber. Mm. Eh, pero resulta que después viene Bomber Talanfi, ¿cierto? Que es de alguna forma el padre de lo que es la teoría de sistemas y por lo mismo el padre de la computación y la informática. ¿Ya? La computación y la informática vienen de la teoría general de sistemas y esto nace con esa aseveración, ¿cierto? Que él lo observa porque lo termina observando en sistemas biológicos. Y de hecho los agroecosistemas son sistemas biológicos, como los ecosistemas, eh, que no se pueden explicar todas sus propiedades conociendo en detalle cada una de sus partes. Él veía que siempre había algo más, que de alguna forma es lo que ya venía observando Aristóteles antes, ¿cierto? Hay algo más. Eh, y él indicaba que entonces el todo tenía propiedades que no se pueden detectar en la suma de sus partes, ¿cierto? Él ya parte generando esa aseveración. Y esa es la base de la ciencia holística, ¿cierto? De la ciencia integrada, de la necesidad de poder observar cada una de las partes, pero siempre integradas, ¿ya? Porque integradas a ustedes les sirven. Es como si desarmáramos un reloj, ¿cierto? Y todas las partes del reloj las metimos en una bolsa y empezamos a agitar esa bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que en alguna de esas agitadas yo tenga un aparato que me dé la hora? Mm, Eso es más o menos lo que se preguntaba Bomber Talanfi, que él siempre juega con ese ejemplo, ¿cierto? Entonces ya yo tengo un montón de engranajes y tengo un montón de tornillos, pero eso no me está dando la hora, no me va a dar la hora, a menos que yo logre, ¿cierto?, ordenarlos, pero de tal forma, tal única forma exacta, ¿cierto? Probabilidad mínima, ¿cierto?, de que se ordenen aleatoriamente si yo sacudo, ¿cierto?, adentro de una bolsa de cada una de sus partes y obtenga, ¿cierto?, un reloj, un aparato que me dé la hora. Esa es la base de la comprensión de la teoría de los sistemas, ¿cierto? La única forma de obtener la respuesta, la única forma de obtener la producción, ¿cierto? La única forma de obtener el objetivo que se busca al diseñar un sistema está en cómo cada una de esas partes está interactuando, ¿ya? Porque cada interactuación de sus partes va a ser un punto crítico. ¿Mm? Y de eso se puede después hacer análisis de eficiencia, ¿ya? Entonces, teníamos esos dos corrientes, como le decía, el paradigma reduccionista, ¿cierto? Cartesiano, que te dice que cada una de sus partes estudiada por sí misma te va a permitir, ¿cierto? Comprender o lograr la respuesta esperada, ¿cierto? De la interacción de cada una de sus partes. ¿Tá?
y después, basándose en la teoría de Bertalanffy, nace un nuevo paradigma, ¿cierto? Que es, como les decía, todos los análisis, los metadatos, los análisis mira, la ciencia se transformó después de Bertalanffy, ¿ya? Y parte de esa transformación nos llevó al estudio de los agroecosistemas como sistemas holísticos. La agroecología de alguna forma se estudia desde ese enfoque. ¿Mm? Entonces, te integra, ¿cierto? Cada una de sus niveles eh, como un todo. Y esa va a ser la única forma, ¿cierto?, de comprender la dinámica de estos sistemas. Y esas son las principales diferencias, ¿cierto?, en una visión y otra. Mientras que en el sistema cartesiano es necesario fraccionar, en el sistémico hay que integrar, ¿cierto? Mientras en uno no se afecta, claro, porque si yo desarmo y armo o desarmo y junto, va a mantener las mismas propiedades según el enfoque cartesiano. Según el enfoque sistémico sabemos que no es así, ¿cierto? Sí va a ser afectado, ¿cierto? Si yo el reloj lo desarmo, ya deja de ser un reloj, esto ya deja de darme la hora, entonces no, sí me va a afectar. ¿Ya? La interacción entre las variables las minimiza, ¿cierto? Le da más importancia a las partes que a las interacciones, ¿ya? Mientras que el sistema sistémico, mientras que el enfoque sistémico, como les digo, le da mayor importancia a la interacción, porque estos son los que generan esas propiedades emergentes. Esta propiedad emergente que es más allá de la suma de las partes, ¿cierto? Viene de las interacciones. El enfoque cartesiano indica que el sistema va a ser la suma de estas partes y nada más, ¿cierto? Es solo un efecto aditivo que se llama, ¿ya? Eh, Mientras que el enfoque sistémico habla más bien de un enfoque interactivo, ¿cierto? Donde van a haber cosas más allá, ¿cierto? Va a incrementarse la fuerza, ¿cierto? No se va a sumar, va a generar nuevas propiedades o propiedades que van más allá. Eh, Para el enfoque cartesiano, la experimentación es lo mejor, ¿cierto? Porque nosotros podemos controlar cada uno, ¿cierto?, de los límites del sistema y someter a tratamiento y el resto mantenerlo homogéneo. De alguna forma esa es la experimentación, ¿cierto? Lograr hacer manipulación de todos los límites a los cuales esté un sistema sujeto. Pero en el enfoque sistémico esto no siempre es posible, porque no conocemos bien los límites, ¿cierto? O van a haber niveles de integración que no vamos a conocer. Entonces, no siempre es posible llegar y hacer experimentaciones en sistemas, menos en ecosistemas o en agroecosistemas donde muchas veces no hay réplicas, ¿cierto? Son en general sistemas únicos. Un bosque, ¿cierto? Caducifolio de clima subantártico, de la precordillera Maulina, es único en el mundo, no hay cómo replicarlo, ¿cierto? Habría que ir por ahí por Nueva Zelanda a buscar algo parecido. Entonces, en ese tipo de casos no se puede, ya no queda fuera de los límites. Ya, el sistema cartesiano, ¿cierto? Enfatiza el enfoque disciplinario, ¿cierto? O sea, los químicos tienen que ser químicos, los físicos tienen que ser físicos, ¿cierto? Los matemáticos, matemáticos, y si necesito alguna cosa de riego, lo junto a los tres y ya lo hago, ¿ya? Y un biólogo también que me sirva. Pero en el enfoque sistémico, en realidad, se busca y es en realidad lo que se espera de un ingeniero agrónomo es que él la sepa todas, ¿cierto? Él va a tener un enfoque inter y transdisciplinario, ¿cierto? Va a requerir de cada una de esas partes, ¿cierto? Pero no separadas, sino todas
integradas entre sí, ¿cierto? Si va a armar un equipo, tiene que ser el equipo de desarrollo de siempre, ¿cierto? Que esté involucrado con cada una de las partes, pero también con el objetivo final, ¿cierto? Eso es lo que se busca. Y el enfoque cartesiano busca escalas de integración, o sea, no las reconoce, busca cada parte nada más entre sí, ¿cierto? Mientras que el enfoque sistémico eh, entiende que hay distintas escalas de observación de cualquier patrón que uno quiera visualizar. Entonces no va a ser lo mismo lo que está ocurriendo a nivel de abajo de una planta al lado de una raíz, ¿cierto? Para una plantita, a lo que está ocurriendo en base a toda una cuenca, ¿cierto? O si está arriba de un cerro, o si este cerro o cuenca es parte de un desierto, ¿cierto? O de una tundra, o si este desierto y tundra están dentro de una isla o de un continente, y así a distintas escalas va a tener distintos tipos de afectación, ¿ya? Eso se acepta y se entiende en el enfoque sistémico, mientras que en el cartesiano no se considera. Bueno, aquí un poco más de bla, bla, bla. Esto ustedes lo pueden leer, ¿cierto? No les voy a leer, lo dejamos. Esta clase la voy a subir también a la plataforma, así, tal cual la grabación que en este momento estamos dejando, ¿cierto? Pero quiero ir a lo que me interesa. Estos temas son como, viste, rellenos que ponemos los profes, pero que dan lata leerlo en la clase. Porque estuvimos viendo eso mismo, ¿cierto? Además, esto que le explicaba, de los experimentos ecosistémicos tienen atributos propios, o sea, no se puede replicar estas cosas en grandes espacios porque son únicos, los ecosistemas son únicos, los agroecosistemas también van a responder a sistemas locales y a manejos locales, y esos también van a responder a costumbres locales y a paradigmas muy propios. Entonces, eh, es importante reconocerlo. ¿Mm? You got these people around you. The country's full of them now. People walking around all day long, worried about everything. Worried about the air, worried about the water, worried about the soil. Worried about pesticides, insecticides, food additives, carcinogens, worried about radon gas, worried about asbestos. Worried about saving endangered species. Let me tell you about endangered species, all right? Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature. It is arrogant meddling. It's what got us in trouble in the first place. Doesn't anybody understand that? Interfering with nature. Over 90%, way over 90% of all the species that have ever lived on this planet, are gone. Whoosh. They're extinct. We didn't kill them all. They just disappeared. That's what nature does. They disappear these days at the rate of 25 a day, regardless of our behavior, I mean. Irrespective of how we act on this planet, 25 species that were here today will be gone tomorrow. Let them go gracefully. Leave nature alone. Haven't we done enough? We're so self-important. So self-important. Everybody's going to save something now. Let's save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? Are these fucking people kidding me? Save the planet? We don't know how to take care of ourselves yet. We haven't learned how to help one another. We're going to save the fucking planet? I am getting tired of that shit. I'm tired of fucking Earth Day. I'm tired of these fucking self-righteous environmentalists. I'm tired of these white, liberal, bourgeois, liberal, white people who think the only thing wrong with this planet is there aren't enough bicycle paths. Trying to make the world safe and clean for their Volvos. Besides, there's nothing, first of all, the environmentalists don't give a shit about the planet. They don't care about the planet. Not in the abstract, they don't. Know what they're interested in? A clean place to live. Their own habitat.
They're worried that someday in the future they might be personally inconvenienced. Narrow, unenlightened self-interest doesn't impress me. Besides, there's nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. The people are fucked. Compared to the people, the planet is doing great. The planet has been here for 4.5 billion years, all right? 4.5 billion. We've been here, what, 100,000? Maybe. 200,000? Maybe. And we've only been engaged in heavy industry for a little over 200 years. 200 years versus 4.5 billion. And we have the conceit to think that somehow we're a threat, that somehow we're going to put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's just floating around the sun. Planet has been through a lot worse than us for a long time. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, bombardments for hundreds of thousands of years by comets and asteroids and meteors, sandstorms, erosion of all kinds, cosmic radiation, worldwide fires, worldwide floods, recurring ice ages. And we think some aluminum cans and some plastic bags are going to make a difference? Planet isn't going anywhere. We are. We're going away. We're going away. Pack your shit, folks. We're going away. And we won't leave much of a trace either. Thank God for that. Maybe a little styrofoam. Maybe a little styrofoam. Planet will be here and we'll be long gone. Just another failed mutation. Just another closed-end biological mistake. An evolutionary cul-de-sac. Planet will shake us off like a bad case of fleas. A surface nuisance. You want to know how the planet's doing? Ask those people in Pompeii who are frozen into position from volcanic ash. How the planet's doing. Want to know if the planet's all right? Ask the people in Mexico City or Armenia or 100 other places buried under thousands of tons of earthquake rubble if they feel like a real threat to the planet this week. How about the people in Kilauea, Hawaii, who build their homes right next to an active volcano and then wonder why they have lava in the living room? The planet is going to be here a long, long, long time after we're gone, and it will heal itself. It will cleanse itself, because that's what it does. It's a self-correcting system. The air and the water will recover. The earth will be renewed. And say, if it's true that plastic doesn't degrade, well, the planet will simply incorporate plastic into a new paradigm, the Earth plus plastic. The planet doesn't share our prejudice towards plastic. Plastic came out of the Earth. The Earth probably sees plastic as just another one of its children. Could be the only reason the Earth allowed us to be spawned from it in the first place. It wanted plastic for itself. Didn't know how to make it. Needed us. Could be the answer to our age-old philosophical question, why are we here? Plastic. Assholes. Bueno, muchas de las cosas que dice George Carlin son, ¿cierto?, bien discutibles, pero en general lo que dice es verdad, ¿cierto? Primero, el planeta y los ecosistemas son sistemas que se autorregulan, ¿ya? Nosotros, si bien generamos, como bien les decía, a través de la actividad agrícola, la mayor parte del disturbio, este disturbio lo único que disturbia son nuestras propias capacidades, ¿cierto? Al planeta no le estamos haciendo nada, ¿cierto? Lo que le estamos haciendo daño son nuestras propias posibilidades de mantener, ¿cierto?, un sistema biodiverso que nos permita estar vivos, ¿cierto? Si nosotros cambiamos las condiciones que nosotros mismos requerimos para vivir, ya está, ¿cierto? Se nos van a complicar las cosas. Si cambiamos el clima, ¿cierto? Se nos van a complicar las cosas. Si cambiamos los ciclos hídricos, pero lo vamos a cambiar para nosotros mismos, porque estamos acostumbrados de alguna forma al agua de las lluvias, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que los suelos son fértiles, ¿cierto? Pues nos hemos acostumbrado al antropoceno, ¿ya? De alguna forma a las condiciones
que otorgó el planeta Tierra en el tiempo que vive la humanidad, nada más, ¿cierto? Pues si empezamos a observar la historia de los 4.500 millones de años de evolución de la vida, los humanos antropomórficos, por así decirlo, o sea, simios antropomórficos, aparecen recién hace 200.000 años nada más. O sea, si lo llevamos a, como lo explicaba muy bien David Attenborough, de todo el día que lleva la vida, los humanos llegaron los últimos 2 segundos, ya de las 24 horas que tiene la vida en la Tierra, los humanos llegaron los últimos 2 segundos. Y lo peor de todo es que en medio segundo, en medio segundo, dejamos este desastre que estamos padeciendo ahora. Ya esto de tener plástico en todos lados, ¿cierto? Microplástico, ¿cierto? Como bien decía George Carlin, el plástico se va a quedar, se va a acomodar a la Tierra, no va a haber problemas. Lo más probable es que aparezcan bacterias que se alimentan de plástico y de hecho ya las hay, ¿cierto? Y todo bien. El problema es que nosotros no deberíamos tener en nuestros intestinos plásticos, ¿cierto? No, los peces no deberían tener, ¿cierto? Entonces, porque nosotros nos alimentamos de peces, ¿cierto? Ese es el tema. El hombre está afectando negativamente a los ecosistemas, generando perjuicio hacia sus propias necesidades e intereses. Si no, no las consideraría problemas. ¿Se entiende? La visión es muy antropocéntrica, ¿ya? Así como también la solución, ¿cierto? No podemos ser ingenuos, ¿cierto? De tratar de arreglar algo que sabemos que generamos nosotros mismos, ¿cierto? Y que de alguna forma es la misma profesión. Entonces, eso. Tenemos que lograr, ¿cierto? Visualizar y diseñar sistemas que permitan la mantención de los servicios ecosistémicos que nos permiten nuestra productividad. Tenemos que propender a sistemas complejos que permitan sostener las condiciones actuales, porque son las condiciones actuales las que nos permiten producir, ¿cierto? O mejorarlas, tener sistemas mucho más productivos, ¿ya? Considerando el actual contexto, ¿cierto? Sabemos que la biodiversidad ya es lo más impactado que hay actualmente, ¿cierto? Lo más grave que hemos generado, la ocupación de los hábitats, ¿cierto? La introducción de especies, el problema de la competencia por el alimento, la contaminación atmosférica, eso es lo último. Entonces, hay problemas más graves, ya el tema de la acidificación de los océanos, ¿cierto? La liberación de tanto nitrógeno reactivo a los ecosistemas, que también todo eso, haberlo realizado en los últimos 120 años, ¿cierto? 150 años, entonces, esto es una locura, bueno, realmente una locura, ¿ya? Pero no creamos que vamos a poner en algún momento en peligro al planeta, ¿cierto? Vamos a poner en peligro nuestra propia capacidad de desarrollarnos como humanidad, y eso es lo peor de todo, ¿cierto? Somos tan imbéciles que contaminamos el agua que nosotros tomamos, ¿cierto? Contaminamos la comida que nosotros comemos, entonces tenemos que ese paradigma un poco ir cambiándolo, ¿ya? En vez de comprar un poco toda esta propaganda, ¿cierto?, de salvar el planeta, que no tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, sabemos que cuidemos o no a los pandas estaban eh, diseñados para extinguirse mucho antes de que, de que empezaran los problemas con los humanos, ¿cierto? Sabemos que por su dieta no iba a sobrevivir mucho el panda, ¿cierto? Entonces, eso un poco para contextualizarnos nuestra
actividad como ingenieros agrónomos, que es una actividad antropocéntrica. Si tenemos que producir para los humanos, vamos a generar impacto, pero tenemos que generar el impacto de la menor forma posible, ¿cierto? Hacerlo de la forma más medioambientalmente posible, porque eso es lo que se nos exige como sociedad ahora. ¿Ya? Bueno, enfoque de sistema. Estamos, ¿verdad?, en introducción a sistemas. El enfoque sistémico es para empezar a abordar, a concebir, a visualizar, a entender las cosas de de un punto de vista de entender que son componentes que están interactuando, ¿cierto? Y que estas interactuaciones van a generar procesos emergentes, van a generar procesos que van más allá de lo que estamos cuantificando. No sé si ustedes se acuerdan cuando hacíamos cálculos en, en agroecología de redes tróficas y entendíamos cómo aparecía la energía, ¿cierto? Que era la energía que se capturaba en un sistema cuando aparecía otra interacción entre medio, ¿cierto? Esta interacción que no estaba cuantificada aparecía, entonces era una nueva forma de energía que se cuantificaba para la energía total del ecosistema, pero que no había provenido del sol, simplemente había provenido de hacer una interacción más eficiente. Eso mismo en teoría de redes tróficas y energía es lo que se aplica aquí, ¿ya? Porque justamente una red trófica se asume como un sistema complejo de transferencia de energía. Entonces, eh, de esa forma se entiende también el enfoque de los sistemas. Entonces no se limita solo al estudio, también se aplica a cambiarla, ¿cierto? La naturaleza funciona así, ¿cierto? Tiene una naturaleza sistémica, por así decirlo. El sistemismo desalienta la fragmentación y busca, ¿cierto?, una integración. Ya eso yo creo que había quedado más claro. Entonces se va a definir un sistema como un conjunto de componentes, ¿ya? Pero no es solo un conjunto de componentes, sino estos componentes están arreglados y están acomodados entre sí de tal manera que interrelacionadamente así funcionando como una sola unidad, van a obtener resultados, ya van a obtener cierto objetivo esperable, ¿cierto? Eh, Cuyo objetivo es el que estaba implícito en el diseño, ¿cierto? En base a cómo se regula su funcionamiento. Eso es un sistema. Y un sistema entonces tiene distintas partes que serían sus componentes y sus interacciones, nada más que eso, ¿cierto? Va a tener componentes, ¿cierto? Estos componentes son cada parte, ¿cierto? Y la interacción es cómo nosotros lo ordenamos, cómo hacemos que esta componente uno interactúe con el componente 2 para poder generar una respuesta al componente 3 y de esta forma transferir al componente 4, ¿cierto? Cada una de esas transferencias, o sea, interacciones, es parte importante, ¿cierto? Ahora hay interacciones que pueden ser de distintos tipos, ¿cierto? Van a haber interacciones que van en una sola dirección o interacciones que son en ambas direcciones, interacciones que pueden ser unidireccionales o bidireccionales, ¿cierto? Ahí van a observar ustedes montones de formas de poder entrelazar, ¿cierto?, los componentes de un sistema. Y este sistema va a tener un límite, ¿cierto? Va a tener una frontera. Entonces, podemos limitar al sistema como podemos limitar al subsistema. Y así como el subsistema va a interactuar dentro del sistema, o como el sistema va a interactuar dentro de un ambiente, ¿cierto? De un entorno. Pero vamos a saber, ¿cierto?, cuál es el límite entre una cosa y otra, ¿cierto? Cuando está entrando algo, cuando está saliendo algo, porque ese va a ser su límite. Entonces, dependiendo de esos límites, como les decía, van a haber salidas y entradas, ¿cierto? Van a haber sistemas cerrados que no tienen entradas ni salidas, ¿cierto? Todas las interacciones son
dentro del límite, mientras que hay sistemas abiertos que van a interactuar con el medio, que los sistemas biológicos, como los que nosotros estudiamos, son sistemas abiertos, ¿ya? Van a tomar cierta energía y materia del ambiente para excretar también nuevas formas de materia, ¿cierto? Y entropía, recuerden, al ambiente, ¿cierto? Eso es lo que hacen los seres vivos. Y cuando nosotros empezamos a observar agroecosistemas, vamos a saber que no solo trabajamos con seres vivos, sino también con materiales, con energía, con humanos, con dinero, con información, ¿cierto? Con biotecnología, con cantidades de subsidios energéticos increíbles que se pueden añadir a un sistema. ¿Ya? Además, estos sistemas nunca son estáticos, ¿cierto? Son dinámicos. Cada componente del sistema se va a ir gastando, ¿cierto? A distinta tasa, ¿cierto? Va a ir requiriendo de cada tipo de insumo, cada parte va a tener su propia regulación y nada, esto es todo dinámico, ya va a funcionar de una forma al principio, después no esperen que siga funcionando de la misma forma siempre, ¿cierto? Esa es la idea del tema de lo que es dinámico. En base a esto mismo es que se puede señalar que no existe el equilibrio ecológico, ¿cierto? El equilibrio ecosistémico, o cuando la gente les habla del equilibrio natural, ¿cierto? Porque la verdad es que nunca ha existido equilibrio, ¿cierto? Los sistemas son dinámicos, vienen buscando, ¿cierto? Algún grado de equilibrio, ¿cierto? Energético, pero en general nunca se alcanza, ¿cierto? Y siempre está sometido a un montón de disturbios que incluso son inesperados, ¿cierto? Los dinosaurios no estaban esperando, ¿cierto? Que llegara un megameteorito y cambiara por cientos de años el clima en el planeta, ¿cierto? Eh, entonces no existe esa tal cosa, ¿cierto? Uno va a la naturaleza y se da cuenta que hay un montón de interacciones y fuerzas que están en constante evolución, que ahora hay organismos que antes no habían, eh, y en ningún caso, ni antes ni después, va a ser equilibrado. Eso va a seguir dinámico, ¿ya? Entonces, efectivamente, es como cuando uno habla de la sustentabilidad per se, no existe. Podemos decir esto es más sustentable que esto mismo antes, o es menos sustentable que después, o es más sustentable que después, no sé, pero va a ser un valor relativo, porque lo tenemos que, va a ser relativo a algo, ¿cierto? No es un término absoluto. Lo mismo con el equilibrio ecológico, no es un término absoluto para nada, ¿cierto? Los ecosistemas han sido siempre dinámicos, entonces lo que podemos decir a lo mejor está más equilibrado que antes o está más equilibrado que después, ¿cierto? Pero no lo podemos usar como término absoluto, ¿ya? La falacia del equilibrio ecológico es justamente esto, ¿ya? En el sistema, los sistemas ecológicos es todo dinámico. Entonces va a estar en constante eh, movimiento, ¿cierto? Dinámica, cambio, ¿cierto? El cambio es parte de la vida, ¿cierto? Cuando nos lo dicen filosóficamente, ¿cierto? Y no lo queremos entender, ¿cierto? Bueno, entendámoslo a través de Bertalanffy, ¿cierto? Nos está diciendo, miren, las cosas cambian, ¿cierto? Todo cambia, todo siempre va a ser dinámico, los ecosistemas, los agroecosistemas, nosotros mismos, ¿cierto? La, la realidad que nos envuelve, ¿cierto? Va a estar completamente sujeta a cambio, ¿cierto? Entonces, eso, ya tenemos que ser un sistema que sea resiliente, ¿ya? La resiliencia es justamente uno de los procesos emergentes de los sistemas, ¿cierto? Esta capacidad de recuperar cierto equilibrio luego de un cambio brusco, ¿cierto? Pero en general hay cambios que a veces son reversibles o irreversibles, ¿cierto? Bueno, cuando uno diseña un sistema o observa un sistema y lo delimita y comprende cada una de sus partes y logra conocer cada una de sus interacciones, lo puede modelar,
¿Ya? ¿Por qué? Porque a cada una de esas interacciones le va a poner un valor, le va a poner una ecuación, ¿cierto? Una función, ¿ya? Cuando uno hace eso, está modelando. Y después lo que hace una hipótesis es un modelo en general. Que un modelo es una explicación de cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Cómo funciona el sistema, de cómo funciona el mecanismo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen todo este mecanismo identificado, le ponen números y están modelando. Y por eso que es tan importante el tema de la teoría de sistemas y por eso que yo les decía que era la base de la computación y la informática. O sea, ahora hoy vivimos en un mundo diseñado después de la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy. En este mismo instante estamos transmitiendo información, ¿cierto? A través de bytes, eh, en base a un modelo, un diseño de un sistema informático, ¿ya? O sea, es importante entender esto, ¿ya? Y poder aplicarlo a un agroecosistema está mucho mejor. Entonces, nosotros podemos modelar, podemos diseñar modelos, podemos abstraernos en la realidad en un papel, ¿cierto? Y hacer un mapa conceptual y esta parte se interactúa con esta y en esa flecha va a tal valor y después esta flecha va a salir para el otro lado y así empezamos a jugar, a modelar, está listo. Eso es un modelo de un sistema. Eso lo van a hacer con el profesor Enrique Mille. Ya él les va a enseñar a hacer diagramas y modelos. Eh, entonces vamos a entender un sistema como un conjunto o grupo de objetos o elementos unidos por algún tipo de interacción para generar una función específica, ¿cierto? Como bien les decía, el clásico ejemplo del reloj de von Bertalanffy, ¿cierto? Podemos tener un montón de engranajes, pero esos engranajes no nos van a dar la hora, ¿cierto? Para tener la hora tenemos que ordenarlos de tal forma que funcione como corresponde, ¿cierto? Entonces necesitamos los componentes integrados. Aquí está el sistema. Aquí los componentes están desagregados. Aquí no hay eh, emergencia, ¿cierto? No hay procesos emergentes. Acá sí. El proceso emergente es que me está dando la hora. Ya que no la hubiera podido obtener si hubiera tenido cada una de estas partes por sí mismas, ¿cierto? Esa es la idea. Esas son las propiedades emergentes. ¿Ya? Y el tema de la orden en el caos, ¿cierto? O sea, para que esto sea un sistema y para que esto genere la respuesta, tiene que estar ordenado de tal forma que lo haga, ¿cierto? No me sirve tener vacas por un lado y pasto en otro, ¿cierto? Tengo que poner a las vacas a interactuar con el pasto, ¿cierto? Para que ésta empiece a crecer en tamaño, ¿cierto? O para que el mismo pasto tenga eh, tenga algún tipo de respuesta, ¿cierto? A esa predación, ¿cierto? Y así van a estar eh, respondiendo cada parte y el sistema va a estar cambiando, ¿cierto? A lo mejor el pasto después va a estar un poco más duro o más amargo, ¿cierto? A lo mejor ya la vaca va a querer otro tipo de pasto, ya no va a ser lo mismo. O sea, como les digo, esto es todo dinámico, ¿ya? Cuando están interactuando las partes. Entonces, esto es bien interesante porque de aquí viene de la teoría general del sistema, de la entropía, también viene del estudio de los patrones termodinámicos, ¿cierto? Y hablan siempre de la famosa teoría del caos, ¿cierto? De que las cosas están ordenadas o caóticas dependiendo de lo que se llama la criticabilidad, ¿cierto? El momento crítico en el cual uno es individuo o uno es parte de un sistema, ¿ya? Aquí tenemos como por ejemplo un montón de componentes desagregados que si tú miras ahí un palito es un palito, ¿ya? O una bolita. Pero si los logras ordenar de tal forma vas a estar viendo, ¿cierto? Un diseño de redes, de nodos, ¿cierto? Que a lo mejor te va a estar diciendo algo, ¿cierto? Me puede ser hasta un símbolo, ¿ya? Ese sería el proceso emergente de haberlos ordenado de tal o cual forma. Y ahora ya tengo un símbolo, no tengo palitos y bolitas. ¿Mm?
Entonces eso es más o menos. Ah, perdón. Ahí está. Bueno, ahí más allá de hacerlos escuchar un poco de Led Zeppelin, ¿cierto? La idea es mostrar que si bien hay veces que esto se ve ordenadito, hay otras veces que no se ve tan ordenadito. Pero eso no quiere decir que no esté ordenadito, ¿cierto? Siempre hubo un orden, ¿cierto? Siempre hubo una interacción, una coreografía, por así decirlo. El tema es si nosotros lográbamos reconocer o no ese patrón, ¿ya? Ese patrón de ordenamiento. Entonces, hay veces que para nosotros va a ser todo un caos, o va a haber otras veces que va a ser todo un orden para nosotros, ¿cierto? De eso depende que nuestro sistema vaya siempre ordenado, por más que parezca caótico. ¿Ya? Lo que importa es comprender si cada una de las interacciones está bien ajustada. Bueno, esto del modelo de las piedras de arena es un modelo sencillo y muy eh, práctico, empírico, para medir esto que yo les hablaba recién, que se denomina criticabilidad, ¿cierto? Como este punto en el cual un organismo se manifiesta como una entidad individual o como un sistema. Ya el modelo de las pilas de arena te muestra que uno se puede sostener, ¿cierto?, sobre una pila de arena y no se va a derrumbar, ¿cierto? Pero cuando genera una pila de arena, en algún momento, ¿cierto? También hay granitos de arena que van a caer en forma de avalancha, y esas son justamente las que no se logran agrupar como sistema. Entonces, cuando caen en avalancha no son parte del sistema, y cuando están fijadas sí son parte del sistema. ¿Se entiende? Esto se mide en física, ¿ya? Se mide probando con arvejas, ¿cierto? Ahí se hizo con productos de soya, ¿cierto? Se pueden, con granitos de arena si quieren, pero es más difícil. Y se ponen a pesar. Pesan hasta que se forma una pila. Y luego empiezan a pesar la diferencia, o sea, a medir la diferencia de peso que hay entre el momento en el cual se mantiene estable y en el momento en el cual vuelve a caer la avalancha, ¿cierto? Cuantificando el peso de cada uno de los granitos que se puso antes de la avalancha. Si nosotros cuantificamos la probabilidad, ¿cierto?, del peso de los granitos por sobre el peso total, ¿cierto? El tamaño medido como peso, se puede graficar esto en una exponencial negativa, claro, que se puede linealizar a través de un logaritmo, ¿ya? Y al linearizar se puede observar una recta. Esa recta es lo que se mide como criticalidad, ¿ya? Entonces ahí está el límite entre cuando una pila de arena deja de ser pila y cuando es el límite entre que hasta ahí nomás llega la pila, ¿cierto? Porque el resto va a ser eh, avalanchas, ¿ya? A eso se refiere el modelo de la pila de arena, ¿cierto? Tal vez no se comprendían muy bien ahí las fórmulas, pero es simplecito, ¿cierto?
más o menos para que entiendan a qué se refería la criticalidad. Y otra cosa respecto a la teoría de sistemas es, acá un ejemplo de un sistema, ¿cierto? De cómo se puede regular la temperatura en un motor, ¿cierto? Todos los motores tienen un sistema de regulación a través de un termostato. Ustedes saben que si se quema el termostato, sonó todo el sistema, ¿cierto? Se nos fue el motor, ya se nos quemó el motor. Tal vez no era necesario cambiar el motor entero, ahora solo había que cambiar una partecita, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Sin esa partecita, el motor ya no va a poder generar su propiedad emergente, porque justamente deja de tener una de las partes, ¿cierto? Entonces ya no va a existir esa, ya no va a generar movimiento, ¿cierto? Se va a quemar en realidad. O como los mamíferos, ¿cierto? Regulan si se quieren alejar o acercar del calor, ¿cierto? Cuando hace mucho sol y nos da calor, buscamos la sombrita, ¿cierto? Y si hace mucho frío y vemos una estufa prendida, nos acercamos a la estufita, ¿cierto? Eso no ocurre en general, eh, no nos damos cuenta, pero ocurre a nivel de subconsciente, ¿cierto? Es una necesidad de supervivencia, de acercarse a las fuentes de calor y de alejarse si tenemos mucho calor, ¿cierto? Entonces, ese tipo de regulaciones térmicas existen y los sistemas no funcionarían si no fuera por ese tipo de regulaciones térmicas. O sea, si no fuera por esa glándula en el hipotálamo, mm, nos morimos de calor o nos morimos de frío. No, nada nos va a ayudar a movernos. O sea, entonces el sistema dejaría de funcionar, ¿cierto? Otro que hablaba la teoría de sistemas es la necesidad de integrar, ¿cierto?, los distintos niveles que decía, ¿cierto? Observar a todos los niveles. Entonces, a nivel de potrero vamos a tener ciertas condiciones, edafoclimáticas, de decisión, de límite de cosas que podamos hacer, ¿cierto? Y eso a la vez va a ser parte de todo un predio que va a tener esas mismas características, pero subdividida en distintos otros potreros. Un predio tiene varios potreros. Cada potrero, como les decía, tiene sus propias condiciones, bla, bla, bla. Entonces ese predio va a ser influenciado por cualquier cambio que yo haga en el potrero y al revés. Si yo genero un cambio en el predio, el potrero se va a ver afectado, ¿cierto? Si nos vamos más arriba, el predio está metido dentro de una ecorregión. ¿Sabes? Si esta ecorregión tiene condiciones de helada, ¿cierto? Eh, me va a afectar al predio. Y como les decía recién, si algo me afectó al predio, se me va a resentir también el potrero. Ahora, si yo cambio el potrero, ¿cierto? Pongo unas plantas que están generando mucha más evapotranspiración. El predio cambió su condición y ahora tiene un poquito más alta humedad. Entonces, tal vez ya no va a ser tan susceptible, ¿cierto?, a las heladas de la ecorregión. ¿Ven? Como de alguna forma una decisión a los niveles más básicos me va a afectar las respuestas que yo tenga en los niveles más altos de observación. Y así, todo lo que ocurra en la ecorregión va a depender de lo que está ocurriendo a nivel de cuenca. Entonces, si yo hago cambios a nivel ecorregión, voy a hacer también cambios en la cuenca, ¿ya? Y al revés, la cuenca está respondiendo a cosas que están ocurriendo a nivel planetario, ¿cierto? Como el cambio climático. Pero también sabemos que si hacemos cambios a niveles de cuenca, a nivel mundial, vamos a cambiar o a afectar también este cambio climático. ¿Ya? Entonces las influencias se dan en ambas direcciones y esto se llaman relaciones ascendentes o relaciones descendentes, ¿cierto? Se llaman relaciones bottom-up o relaciones top-down, ¿cierto? Eh, que van a estar afectados. Vamos a tener decisiones a nivel humano que vamos a poder tomar y hay otras decisiones que nos están mucho más allá de lo que nosotros podamos decidir, ¿cierto? No podemos mucho saber con qué nos depara el clima, ¿cierto? Qué nos depara la topografía.
qué va a ocurrir con las decisiones gubernamentales respecto a la conversión de tierra. Eso no está fuera de nuestro alcance, pero lo que sí va a estar dentro de nuestro alcance es lo que podemos llegar a alguna forma a adecuar, ¿cierto? A optimizar, ¿ya? Buscar la eficiencia. Porque los sistemas se comportan de esta forma, ¿cierto? Nosotros tenemos, eh, cuando hay cambios predecibles, nosotros vamos a ir cambiando los niveles, ¿cierto? En la variable A, vamos a ir, qué sé yo, sabemos que si ponemos un poco más de no sé, de compost, ¿cierto? La aireación del suelo va a ir aumentando, ¿cierto? Entonces, mientras más compost, más aire en el suelo. Ya eso es un comportamiento lineal, eso lo sabemos para dónde va, ¿cierto? Hay otros cambios que a lo mejor no son tan directamente proporcionales, ¿cierto? Y generan eh, respuestas más sigmoideas, ¿cierto? Entonces, a medida que aumentan, pero llega a un punto crítico en el que va a aumentar un montón y ya después, por más que le aumentí, no va a aumentar tanto, ¿cierto? Cuando son cambios así que se pasan de un nivel a otro, ¿ya? Eh, Como las horas de frío, ¿cierto? Se acumulan un cierto número de horas de frío, si no alcanzó ese número de horas de frío, sonaron, no va a florecer, ¿cierto? Ahora, si saben que se alcanzan esas horas de frío requeridas, va a florecer completo, ¿cierto? Y también saben que si alcanza muchas más horas de frío, tampoco va a florecer más de lo que es florecer completo. ¿Ya? Ahí tienen una respuesta para el otro ejemplo. Es cuando se alcanza o no y después ya está todo bien. Eh, pero hay comportamientos que no son lineales, ¿cierto? No conoce lo que va a ocurrir. En general son estos cambios eh, inesperados y a veces nos generan cambios reversibles, ¿cierto? Sabemos que la resiliencia justamente del sistema nos va a permitir volver a tener los mismos niveles previos al colapso, o en el caso de tener cambios irreversibles en el cual el sistema se nos va a cambiar para siempre, ¿cierto? No nos va a quedar otra que adecuar las necesidades al sistema y transformar el sistema. Ya hay casos de eso, que no se va a poder recuperar. Entonces, en general, uno trae el controladito del sistema, ¿cierto? Conoce sus umbrales, ¿cierto? Ya los últimos 9, 10 años ha estado en estos niveles, pero de repente viene otro año de sequía o de máxima pluviosidad y se fue todo al carajo, por así decirlo, ¿cierto? Y eso ocurre en los sistemas productivos, o sea, más de ustedes lo van a conocer, más de algún ejemplo, ¿cierto? Que venía todo bien y ¡paf! Algo ocurrió, ¿cierto? Desastre, seguro agrícola, ¿cierto? Si no estaba asegurado, le quedó la deuda, pero esas cosas ocurren. Aparece una plaga cuarentenaria, qué sé yo, aparece una emergencia fitosanitaria o un incendio forestal, qué sé yo, cualquier cosa, ¡pah! Nos mandó el sistema lejos de nuestros umbrales de control, ¿ya? O de lo que nosotros podíamos de alguna forma mantener manejado, ¿cierto? Controlado. Entonces, cuando ocurren disparadores, vamos a tener sistemas resilientes, sistemas no tan resilientes y ya sistemas que de alguna forma no van a poder nunca recuperarse, ¿cierto? Y va a depender, ¿cierto?, de la gravedad del disparador biótico o abiótico que nos haya generado esta disrupción tan importante en el sistema, ¿ya? Entonces vamos a tener este sistema que tenemos primero un montón de partes, eso no genera nada. Después tenemos un montón de interacciones, eso tampoco genera nada, no está interactuando nada. Pero solo si estos sistemas, elementos estén interactuando, vamos a tener un sistema. Y el sistema va a estar delimitado, ¿cierto? Vamos a saber cuándo eso es una parte y cuándo esto es un sistema, ¿cierto? Para generar cuál objetivo, ¿ya? Ahí tenemos un sistema agrícola, ¿cierto? Vamos a tener un subsistema que es la casa, ¿cierto? Otro subsistema que es el bosque, ¿cierto? Otro subsistema que son los cultivos agrícolas, ¿cierto?
Y cada sistema va a estar interrelacionándose entre sí, ¿cierto? Del bosque yo voy a tomar madera, del sistema agrícola yo voy a estar tomando alimentos, de la casa voy a estar dejando residuos para el sistema agrícola, ¿cierto? Y trabajo de mano de obra al sistema maderero, entonces van a ver todas esas interacciones, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los límites, ¿cierto? Ese es el sistema, ¿ya? Todo lo que hay afuera de eso es extra, ¿cierto? Yo voy a necesitar cosas del sistema, ¿cierto? Voy a ir a comprar insumos, ¿cierto? Subsidios energéticos, voy a ir a comprar tecnología, conocimiento, información, y de aquí va a salir, ¿cierto? Cosas como eh, ventas, ¿cierto? Trabajo, eh, distintos recursos, ¿cierto? Forestales. Y el objetivo va a ser, ¿cierto?, mantener ese sistema funcionando, una familia que ahí pueda subsistir, que pueda auto eh, abastecerse, ¿cierto? Ese va a ser de alguna forma el objetivo. Y ese sistema, si cumple ese objetivo, está todo bien, ¿ya? Nosotros en general, llamados a ser ingenieros agrónomos, vamos a tener eh, que considerar todos estos otros sistemas, ¿cierto? Primero tenemos que producir, ¿cierto? Todos los recursos que necesitamos para nuestra producción, ¿ya? Maquinaria, infraestructura, animales, mano de obra, capital. Además, un montón de tecnología, ¿cierto? Tecnología de alimentación, conservación de forrajes, manejo reproductivo, mejoramiento genético, manejo fitosanitario, control de gestión, establecimiento, manejo pradera. Y además vamos a tener nuestras propias condiciones de suelo, de agua, de clima o las regulaciones estatales, ya que todos los años cambian, ¿cierto? Ahora tenemos las ISO, las Hazard, las EUREP, GAP, las a la carte para tener sistemas de certificación o de regulaciones, según lo que quiera hacer usted, ¿ya? Vender un producto, nada más, ¿cierto? Que sea, ¿cierto?, de una calidad aceptable y en una cantidad, ¿cierto?, que a usted le permita eh, que sea provechoso, ¿cierto? Si no, ¿cuál es la finalidad, ¿cierto? Para eso usted lo contrataron, ¿cierto? Como ingeniero agrónomo, ¿ya? Entonces va a tener que considerar todo eso, ¿cierto? En su cabeza va a tener, ¿cierto? Una ensalada de cosas, una nube, ¿cierto? Cuando le dice a su familia, ah, ¿en qué tanto piensa esta gente? Bueno, esto es ser agrónomo, ¿por cierto? Tenemos por un lado el clima, el suelo que tenemos, qué tecnología hay, está cambiando todos los días, sí, el clima y el suelo va a cambiar según lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Las regulaciones ambientales que cambian todos los años, ¿cierto? Las condiciones del mercado que también cambian todos los años, los recursos de producción que van cambiando el precio, la disponibilidad también todos los años, los objetivos del productor que en general tienen que ver con ir ganando más y más y más, ¿cierto? Y en eso tienen en juego hasta su propio sueldo ustedes, ¿cierto? Entonces tienen que generarlo, ¿ya? Está aquí un sistema de producción animal. Como ejemplo, un sistema de producción animal. Para tener que diseñarlo considerando todo esto, ¿cierto? Primero la fitófera, ¿cierto? Hay que alimentar a los animales. Esto es solo para un sistema pecuario, ¿cierto? Primero a los animales hay que alimentarlos de planta. Entonces vamos a tener que producir planta. Entonces esa es nuestra fitófera. Ya ahí tenemos un subsistema. Vamos a tener que eh, evaluar todas las condiciones del suelo, de la atmósfera, el edafo climático, cultivo, ¿cierto? La producción primaria, medir ahí producción primaria bruta, neta, crecimiento, biomasa vegetal. Vamos a estar en general hablando de biología. Después vamos a pasar a las ósferas, ¿cierto? Estas plantas van a alimentar a estos animales, entonces ahí pasamos de nuevo a la producción secundaria, la eficiencia de la asimilación, cuál es la biomasa animal que vamos a tener útil, seguimos hablando de biología, ¿cierto? Ya vamos a nivel de agroecosistema, a ver dónde pongo los animales, dónde pongo estas plantas, dónde, eh, cómo voy a regar, ¿cierto? Cómo están las malezas, entonces ya todo eso considerarlo, ¿cierto? Y tratar de mantener el sistema lo más sustentable posible, ¿cierto? Va a ser nuestro objetivo y ahí vamos a meter un poco más de física, química y biología. Luego ya pasamos a nivel de agrosistemas, ya a nivel de empresa, ¿ya? Entonces aquí el agroecosistema tiene que estar funcionando bien, pero también el sistema técnico, la administración, cómo se le está pagando a la gente las cotizaciones, ¿cierto? Si están o no
trabajando mucha eh, licencia, cuál es la rentabilidad, ya entonces ahí ya entramos en microeconomía, administración, psicología, hasta sociología, ¿cierto? Porque hay que tratar con gente. Y eso les aseguro es lo más difícil en cualquier sistema productivo, trabajar con gente. Y a nivel regional, ¿cierto? Hay otros agroecosistemas, otros sistemas que también son nuestra competencia, ¿cierto? Hay interrelaciones sociales de ordenamiento territorial, ¿cierto? De responsabilidad social, eh, de la calidad de vida para los vecinos, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo con los vecinos? Ahora ha habido mucho problema, por ejemplo, con las hélices que meten bulla contra las heladas en los cerezos, ¿cierto? Ha habido varios problemas por eso. Y ahí, claro, ahí entran problemas políticos, sociológicos, macroeconómicos. O sea, imagínense el ingeniero agrónomo que está encargado, ¿cierto?, de la producción agropecuaria, es biólogo, físico, químico, microeconomista, macroeconomista, administrador, psicólogo, sociólogo y politicólogo, ¿ya? Ustedes igual como que entienden que de alguna forma el agrónomo tiene que manejar todas esas disciplinas transversales, ¿cierto? Porque en general está tratando con gente en el territorio. Entonces hay que estar bien ubicado en ese sentido, ¿cierto? Como les decía, primer nivel de organización, fitósfera, ¿cierto? Nos vamos a preocupar de todo esto, ¿ya? ¿Cuál es la biomasa vegetal? ¿Cierto? ¿Cuáles son los componentes de la fitósfera? ¿Cierto? Tenemos que darle atmósfera, litosfera, edafoclima, todo, y ahí va a estar nuestro límite, ¿cierto? Productivo. Después lo vamos a integrar más arriba a la zoosfera, ¿cierto? Los que se están alimentando de la fitósfera, como decía, cuál es la biomasa animal útil que tengo, para pasar a nivel de agroecosistema, ¿cierto? Mantener su sustentabilidad. Y una vez funcionando todo eso bien, pasamos a nivel de organización, ¿cierto? A nivel de administración. Y por último, a nivel de regulación regional, ¿cierto? Donde hay ordenamiento territorial bien común. Eso es la sustentabilidad, ya a nivel complejo. Entonces tenemos que evaluar, ¿cierto? Todas las posibilidades y probabilidades que nos va a otorgar tanto el sistema biológico, el sistema ecológico, el sistema económico, la tecnología disponible, la gente que estamos viviendo, ¿cierto? Que estamos trabajando ahí, ¿cierto? Entonces ahí se habla de economía ambiental, en esta otro índice de cosas que se cruzan se habla de alianza tecnológica naturaleza, ahí se habla de capital cultural y ahí es donde tenemos los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir con todo eso. Tiene que ser biológicamente posible, ecológicamente viable, económica y ambientalmente viable, ¿cierto? Tiene que ser tecnológicamente posible también, tiene que ser aceptable también por la sociedad. Entonces es realmente complejo, ¿ya? Entonces un agroecosistema lo van a poder observar en base a las interacciones de todo lo que ustedes tienen que considerar para poder trabajar, diseñar, evaluar y manejar un sistema productivo. ¿Mm? De eso se trata. Eh, Acá tenemos un modelo de un sistema, ¿cierto? Si alguien me puede decir qué es esto. Todavía nos quedan unos minutitos. El proceso Una, fotosintético. una célula vegetal. Eso mismo. Una célula. Eso mismo. Perfecto. ¿Eso qué es? Célula animal, profesor. No, no es una célula animal. Ah, la cambió. Es una cadena alimentaria. La cadena alimentaria. No, tampoco. Una cadena trófica. No, no, es una cadena trófica. ¿Un ecosistema? Es un ecosistema, muy bien, buenísimo. Bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí está limitado en un subsistema aéreo y un subsistema suelo, ¿ya? Es más detallado, pero aquí es un mismo sistema, pero dividido en dos subsistemas. ¿Se entiende? El ecosistema observado
mediante dinámica de sistemas. O sea, esto no es dinámica, esto es diagrama de sistemas. Y acá lo que tenemos, si alguien me puede decir qué es esto. ¿Un agroecosistema o no? Una cadena Un alimenticia. No, es un agroecosistema, muy bien. Es un ecosistema, pero ahí hay un humano, ¿cierto? Un agricultor. Ese agricultor es el que está decidiendo cómo ordena todo el resto de los componentes. Así que esto es un agroecosistema. Bueno, para finalizar, les dejo este video de Joan Martín Alier. Terminando el video, los despido, ¿cierto? Ya sería lo último de la clase. Entonces, ¿tu objeto de estudio es la economía en relación con la ecología o la ecología en relación con la economía? Es como las críticas que la ecología hace contra la economía ortodoxa. Contra la economía ortodoxa. Y la economía keynesiana y la economía marxista también. ¿Y vienen de qué lado esas críticas? ¿De qué nivel de análisis? A nivel así, académico vienen desde el siglo XIX ya de físicos, de biólogos, de químicos. Por ejemplo, un químico famoso fue Frederick Soddy, que fue un premio Nobel de Química, y que decía que el crecimiento económico se basaba en el carbón en su época, que era el 1900, y por eso ahora es carbón, petróleo y gas, y que esto quemamos estos combustibles fósiles, se disipa la energía, y que lo que un ecólogo, un químico, un físico diría pérdida de energía, disipación de energía, los economistas lo llamaban crecimiento económico. Y pensaban además que con este crecimiento se podrían pagar las deudas, porque con se dan deudas para crecer la economía, luego la economía crece y se pueden pagar las deudas, y que esto era una ficción porque no vivíamos de una producción, vivíamos de una actual, sino de una fotosíntesis basada de los combustibles fósiles. ¿Y hoy la ecología qué problemas críticos le presenta a la economía? La ecología, bueno, lo mismo, Sí, o sea que hoy. La economía industrial está basada en combustibles fósiles y en parte en biomasa. La biomasa se va produciendo pues en este momento por la energía solar, ¿no? El petróleo también es energía solar, pero como embotellado. Sí. Sacamos la botella, destapamos y lo quemamos. Y otro problema que ocurre es que el CO2, el dióxido de carbono, que viene de la biomasa o de los combustibles fósiles, se está acumulando y produce el cambio climático. Esto como dos problemas muy obvios que cualquier persona entiende fácilmente, pero que los economistas lo saben, pero no lo incorporan a sus modelos económicos. ¿Por qué no lo incorporan? ¿Porque no quieren? ¿Porque no pueden? ¿Por rutina? Claro. ¿Por intereses? Sí, habría como dos respuestas. Una, que se creó la ciencia económica desde Adam Smith como un sistema autorreferencial, diciendo las variables van a ser estas. Lo otro no lo consideramos, incluyendo, por ejemplo, la demografía. Esto que estudian los demógrafos, ¿no? Tomamos una tierra, una población dada y estudiamos un sistema de intercambios en el mercado, qué precios se forman, lo que estudian los estudiantes de economía. Y esto, claro, se puede estudiar 1 año, 2 años, 5 años. Y es interesante. Y hay toda la teoría de juegos, por ejemplo, se ha desarrollado. Claro. Esta es una respuesta. La otra es que la economía es una ciencia que defiende los intereses de los capitalistas, para decirlo brevemente, ¿no? Y que, por tanto, justifica las acciones de los capitalistas en el mercado. Y ganar dinero, digamos, lo que Aristóteles llamaba la crematística, decía que era distinto de la verdadera economía. Entonces, claro, como es una ciencia al servicio de los intereses, no hay mucho interés en subvertir esta ciencia. La justicia. Entonces, tu objeto de estudio es... Bueno, al parecer el video no estaba
completo, pero tengo una versión completa. Que se las voy a dejar en el... Todos estos videos igual van a quedar en la plataforma LMS. ¿Ya? Bueno, esta sería la clase introductoria. La próxima semana tenemos recesión institucional. Entonces la clase siguiente va a ser la semana subsiguiente y van a empezar, que diga, con el profesor Enrique Misle a hablar un poco de diagrama de sistemas. ¿Ya? Si no hubiera alguna duda, consulta, comentario, algo. Va a estar todo en el LMS. Bueno, voy a dejar de grabar entonces. Y Profe, calendario. este va a estar, está todo ahí. Está todo Ya. en LMS.